Bueno, un placer. Tenemos a Marcos Salaverry, hemos estado en Sensaciones, estamos en Sensaciones compartiendo contigo. Contame un poquito más sobre lo que es este libro, San Carlos, Memoria de una ciudad orgullosa, algo que fue lo que hizo que te convocara a Sensaciones. Sí, bueno, gracias por la invitación, Beatriz. Eh, es un libro que es fruto de la curiosidad y también por el cariño de una ciudad tan histórica como estamos aquí. Gracias, así lo mostramos también porque lo ven de lejos por allí. Sí, bueno, 33 historias eh, que tratan de retratar a la ciudad en todos sus ámbitos, lo que es historia, pero no solamente quedarnos en el pasado, sino que valorar el presente. ¿Cómo? A través de la arquitectura, del fútbol, de los productos incluso gastronómicos, porque una de las historias es, que nunca se había contado en un libro, la historia de Tolingo. Ajá, el Tolingo es gofio. el último molinero de Gofio, ahora falleció, pero su hijo sigue al mando, Fabián. Y antes era muy común en Maldonado, en San Carlos, los molineros que los vecinos incluso llevaban su cosecha de Claro. trigo, de otros granos y también de maíz para hacer la harina de ese cereal. Y en Maldonado, en San Carlos, era común que hubiera varios molineros de Sí, gofio. Hoy queda uno solo, el hijo de el Tolingo. hijo. Por lo tanto, el libro no solamente es historia antigua, sino que apunta al presente. Y una de las ideas cuando presente el libro en San Carlos es sugerir al alcalde de San Carlos y a la intendencia que lo declaren patrimonio gastronómico del departamento. Qué bueno. Yo recuerdo, mi suegro era una de esas personas que plantaba, después le llevaba a Tolingo, y el gofio de Tolingo era lo que más se nombraba siempre, se sigue nombrando en la Sí, ciudad de San Carlos. sigue la venta en varios puntos. Claro, miraba por allí hojeando ese libro y es maravilloso. Siempre digo, lamento no haberlo leído mucho antes de invitarte, porque claro, uno encararía esta entrevista de otra manera, pero por ejemplo, Voces en el aire, y ahí también nombraste algo que a mí me toca muy de cerca, y fue un poquito la historia de Radio San Carlos y a Julio Baeza Correa, un gran compañero. Sí, porque el patrimonio cultural de una ciudad no solamente es lo que uno toca, sino también ese patrimonio, la radio, que es la voz, en el éter, que son ondas. Por lo tanto también la radio fue un miembro de la familia para generaciones. Sigue Claro. vigente, ya lo vemos, estamos en una radio, pero la cultura de la ciudad se manifiesta de distintas formas. Claro, claro. Tenés mucho más por ahí. Estábamos hojeando, por ejemplo, bueno, el almacén en Reiles y Don Maurén. Arturo, esa Don entrada Arturo. típica de barrio, donde uno precisamente puede parar a tomar una copa, a comprar gofio suelto u otro tipo de cereal, vino también en Damajuana, cosas que ya no se ven hoy en día Claro, y que en el almacén, viejo almacén de barrio, claro. siguen vigentes. Increíble, es maravilloso. Te encontrás entonces un poco de la historia de San Carlos, te encontrás con fotos, tuviste que recorrer bastante para llegar a eso. Vos sos del departamento de Maldonado. Soy nacido en Maldonado, cuarta generación, con familiares en todas partes del departamento también. Por lo tanto, me resultó más fácil investigar sobre San Carlos porque sabía dónde había historias. Claro, Obviamente el trabajo es, de todas formas, ir a la Biblioteca Nacional, a las claro, bibliotecas municipales, a las casas de las familias, para tener esa voz, no solamente que uno la relate, sino que tenga datos claro. dignos de cómo era. Y yo quería que esas familias se sintieran orgullosas de que sus historias familiares también estaban en los Es que libros. son historias, pero historias recientes, muy recientes. Entonces está muy bueno, porque yo creo que esto es muy importante y es no perder la Claro. identidad. Son Porque en historias, este mundo globalizado lo mejor es no perder la claro, identidad. son historias recientes, pero también es toda la historia de Es San toda, Carlos, porque sí. traigo el pasado, Claro, cuando el primer capítulo es la iglesia de San Carlos, pero la arquitectura, sobre todo la arquitectura. Obviamente hago el trazo a la historia sí, desde la edificación en 1800, pero llego hasta el presente. claro. Por lo tanto, es importante ver la historia, cómo ha pasado las generaciones. Es fantástico. Mostramos nuevamente la carátula, por favor. Este es el que te estamos recomendando hoy, pero hay mucho más. ¿Qué Hay más otras tenés? ciudades, porque encontré que hay ciudades que no tenían un libro
que fueran una condensación de esa historia. Claro. Por lo tanto, tengo otro libro que es sobre Piriápolis, también haciendo mucho hincapié en la arquitectura de Piriápolis, porque quería que los libros fueran también una guía turística para el turista que viene, que encuentra ciudades y que no sabe a veces la historia de esos edificios. Claro. Y la arquitectura de Piriápolis es fantástica, porque Piria contrató arquitectos masones y alquimistas, por lo tanto... Es riquísimo buscar allí. Están en los edificios y casas antiguas de Piriápolis. Sí. Otro libro sobre la historia marítima del departamento, Punta del Este y el mar. Y ahí también había muchas anécdotas marineras que no se habían contado en los libros. Súper interesante. ¿Ese lo escribiste cuándo? Y ese tiene ya 3 años. 3 años, pero todavía lo encontrás en librerías, sí, ¿verdad? Sí, se encuentra. Bien. Maldonado también es, bueno, este sí lo tenemos aquí, que es el diccionario de toponimia. Este libro es los 700 nombres geográficos del departamento, desde arroyos y cañadas hasta playas y cerros, y la toponimia es el estudio del origen de los nombres. Bien. Cada nombre geográfico tiene una anécdota detrás. Claro. Los barrios tienen esas historias. Sí, sí. Por lo tanto, es un libro que es de historia, pero es entretenido de leer. Es sumamente entretenido de leer. Breves historias que uno lee de a rato. Sí, ¿sabes? sí, y es fantástico. Son fáciles de leer, lindos, entretenidos. Entonces, está bueno tener uno por allí, por ahí. Esa gente que no le gusta tanto leer, pero tenerlo allí al lado y de vez en cuando un poquito de lectura y un poquito de encontrarse con sus raíces de pronto. ¿Por qué no? Sí, claro. Y al que visita... es llevarse un poquito de la historia para contar. Es fantástico. Marcos, gracias. No, gracias a ti, Beatriz. Importante, ¿dónde los encuentran? ¿En todas las librerías del departamento? Hay. En cada ciudad hay una librería donde están mis libros. Bien. Gracias por todo esto. Gracias a ti.